Seguimos estudiando el libro de Colosenses y hoy vamos a ver el capítulo 3. La verdad que es un capítulo que tiene tanta riqueza que es para hablar unas cuantas horas, pero el tiempo es un poco limitado, así que vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Arrancamos del verso 1, donde dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando estaba estudiando este pasaje, veía como si fueran 4 divisiones en él. La primera parte, que va del verso 1 hasta el 4, tiene que ver con la vida espiritual del creyente. La segunda parte, la Biblia Reina Valera 60 dice la vida antigua y la nueva, desde el versículo 5 hasta el versículo 17 tiene que ver con la parte moral del creyente. Y de la parte del versículo 18 hasta el 21 con la parte familiar del creyente. Y del 22 en adelante con la parte social del creyente. O sea que abarca todas las áreas del creyente. Muy bueno. Porque cuando nosotros nos convertimos, no solamente nos convertimos simplemente para venir a la iglesia y después seguir nuestra vida. No, es un cambio total de 180 grados. Por eso dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Esa es vendría a ser una de las primeras cosas, porque no está dirigido a personas que no están convertidas. Primeramente tuvo que haber un nuevo nacimiento. Si hemos resucitado, tiene que haber un nuevo nacimiento. Está refiriéndose a los nacidos de nuevo. Entonces, por consiguiente, tenemos que buscar. Y acá la palabra buscar tiene una connotación mucho más profunda, ¿no? Es buscar con ahínco, porque nosotros podemos buscar en la parte natural, podemos buscar cosas, pero las buscamos livianamente. Pero cuando nosotros buscamos algo que es muy valioso y que lo hemos perdido y que sabemos que en algún lado tiene que estar, revolvemos todo, damos vuelta todo para arriba hasta que aparezca. Y así tiene que ser nuestra búsqueda. Y dice de las cosas de arriba se está refiriendo. Porque hoy el día y siempre a través de las edades, la gente que no conoce a Cristo, que no tiene a Cristo, se mueve en un plano natural. Las cosas de arriba para ellos nada más, no existe. Es el cielo, las estrellas, las constelaciones y más allá de eso no hay nada para ellos. Pero nosotros sabemos que dice, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Allí es donde tienen que estar nuestros intereses, en las cosas de arriba, en esa búsqueda. ¿Y qué es lo primero? Jesús lo decía en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En otra versión dice, para clarificar la vida recta que a Dios le agrada, y todas las demás cosas serán añadidas. Porque hoy día el mundo está en una vorágine de buscar cosas de acá abajo, de buscar mejor prosperidad, mejor nivel de vida, un montón de eso, está enredado. Y a veces nosotros, por ahí tenemos el peligro de ser arrastrados a esa vorágine. Y en vez de centrarnos en las cosas de arriba, como dijo Jesús, primeramente, que Él sea lo primero, la búsqueda, esa búsqueda intensa, pero cada día. Y el verso 2 va más allá, porque dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
Y esta parte de poner la mira, en el original, habla de ejercitar la mente. En otra versión dice, establece tu afecto, mantén tu mente en las cosas más altas. Que nuestra mente esté en las cosas de arriba. Porque hoy día es como tenemos un bombardeo a través de la televisión, de los celulares, de las redes, de todo eso, de enredarnos en estas cosas de acá abajo. Es una lucha, es una batalla, pero nosotros tenemos que tener en claro que nosotros no somos de acá abajo. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos y por ende tenemos que tener la vista fija, poner la mira, es como el objetivo puesto en las cosas de arriba, porque sabemos que cuando nosotros partamos, tenemos allá arriba una morada, pero nosotros tenemos que estar con esa mente puesta todos los días en eso, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nos levantemos con el Señor y nos acostemos con el Señor. Y muchas veces tenemos que redireccionar, porque a veces se nos escapa entre el afán del día, porque no estamos en un convento, no vivimos en un claustro, no somos monjes de claustro, vivimos, trabajamos, otros van a la escuela, otros tienen diferentes obligaciones, y en esa vorágine de pronto se nos va, en medio de preocupaciones, tenemos preocupaciones, pero que nuestra mente siempre la podamos llevar a las cosas de arriba, a buscar al Señor, a agradar al Señor. Señor, yo quiero esas cosas de arriba, lo que tú tienes para mi vida. Y en la medida que Dios ve un hambre y una sed, Dios se manifiesta. Así vemos como de pronto fue elegido David, porque David era una vida que él estaba. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, dice en el Salmo 27. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahí tenemos un ejemplo. Él tenía su mirada puesta, su mente puesta en las cosas de arriba. Y eso que no tenía la revelación que nosotros tenemos ahora del nuevo pacto. Pero él estaba, y cuando llegó el momento que Dios necesitó un rey en Israel, ahí estaba David. Y así Dios está mirando, porque Él está chequeando todos los días, Él chequea. ¿Quién está acordándose? Hay un texto tremendo acá en Malaquías. Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 3, versículo 14, dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios, y qué aprovecha a que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Pero fíjense, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hay un registro allá arriba. Dios está registrando lo que nosotros pensamos. ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿A dónde están nuestros afectos? Y dice, y serán, el versículo 17, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Fíjense, va a haber un día que viene la recompensa, viene la remuneración, porque a veces nosotros queremos verla ya, pero a veces Dios... Amén, sí, Señor. Y esa perseverancia en
Isaías capítulo 26, 2 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. Por eso es un ejercicio cada día de redireccionar nuestras mentes hacia Él. Fíjense, en 2 Corintios 4, 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Y en el versículo 5, 7 dice: porque por fe andamos y no por vista. Eso tiene que ser nuestra mirada, en las cosas de arriba. Seguimos en el versículo 3, dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Habéis muerto. Y ahí me gusta escudriñar la palabra, porque en la palabra vemos la explicación, como quien dice, para sacarle el jugo a esos textos. Porque dice, en Gálatas 2:20 explica esta parte que habéis muerto. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Es una vida crucificada cada día. Es una vida crucificada, donde vive Cristo. El yo está muerto a la carne, a los deseos. Pero después vamos a ver que tenemos que nosotros tomar, nosotros tenemos que tomar resolución sobre esto. Y mirando en la otra parte del versículo que dice: vuestra vida está escondida en Dios, miraba en el Salmo 32:7, dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Escondidos en Dios, es el refugio, nuestro refugio está en Dios. Cuando nosotros centramos nuestra mirada, buscamos las cosas de arriba, Dios se encarga de cobijarnos. Amén. Dice en Deuteronomio, dice: acá abajo están los brazos eternos. Voy a mirar el pasaje. Y es tremendo, es una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel, pero también para nosotros está. En 33:27. Fíjense qué pasaje tremendo. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Tremenda palabra. El Dios eterno es nuestro refugio, tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. ¿Qué mejor refugio que los brazos del Señor? En el versículo 4 seguimos: cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Esa vida escondida un día va a ser manifestada. Y va a ser manifestada cuando Él se manifieste, porque Jesús prometió. Él dijo: voy a hacer lugar para vosotros y después volveré a buscarlos. Y en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, 16, 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Aleluya! Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Amén. Ahí se va a manifestar los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Ese va a ser el día del examen final. Ahí se va a saber quién es quién. ¿Quién es quién? Ahí se va a saber. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Pero esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Y en pos de eso tenemos que estar. En pos de eso, de la manifestación de ese día. Ahora vamos a la parte
los consejos para la vida moral, en el versículo 5. Y comienza diciendo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Fíjense la lista nefasta que hace, pero esa lista nosotros algún día en algunos de esos cosas estuvimos enredados. Sí. Por eso dice, en las cuales anduvisteis a nosotros. Pero ahora hay un cambio, hay una transformación. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Por eso hay un porcentaje que hace Dios y hay un porcentaje que nosotros debemos hacer. Por eso dice, hacer morir, y da esa lista. Y yo creo que es mucho más larga porque en Gálatas hay más todavía de esto, y en Apocalipsis cuando habla de aquellos que no van a entrar también hay otros más, que nosotros tenemos que chequear, y si hay algo porque a veces quedan todavía residuos, como quien dice, de la vida pecaminosa que están ahí luchando, y el diablo lo sabe. Y cuando vieron como las fieras huelen a carne y saben dónde está la carne y buscan, así el enemigo cuando huele a carne, que todavía queda un resto de carne o algo, tira el anzuelo, tira la carnada, porque sabe que va ahí sí, se comienza carnada, lo puede enganchar a este. Entonces por eso es importante hacer morir esas cosas, si todavía queda algún resto. Que pedirle al Señor, como decía el salmista, examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay en mí iniquidad, y guíame en el camino eterno, para que el enemigo no tenga provecho, no pueda hacernos morder el anzuelo. Después sigue diciendo en el versículo 7, agregando otras cosas más, dice, pero ahora dejad también vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Otra de las cosas también, de deshacernos, y estas cosas son más comunes, no son pecados tan groseros como diríamos, pero también son cosas que de pronto nos estorban en nuestra vida, porque ira, enojo, malas palabras, porque estamos viviendo en un mundo que está cada vez más sucio, cada vez más contaminado. Yo trabajo en las oficinas, pero trabajo en un taller, y a veces yo tengo que bajar al taller, y en el taller hay de todo, hay grasa, hay aceite y todo. Y más de una vez, después de cuando voy a casa, mi esposa me dice, ¿qué hiciste? Porque te manchaste. Yo no es que estuve trabajando con eso, pero al pasar por una mesa o algo de trabajo, al rozar, me manché. Amén. Y estamos expuestos a un mundo que está sucio. Y muchas veces escuchamos palabrotas y escuchamos el lenguaje sucio, aún en la televisión, prendemos la televisión y es una cloaca directamente. Pero es así, hermanos. La gente ya ha naturalizado las malas palabras y ya se las habla como algo corriente y común, y por no decir otras cosas. Pero el pecado, el diablo se ha encargado de naturalizar en esta sociedad el pecado. Entonces tenemos que luchar también para que no se nos pegue ninguna cosa, ningún de esos lenguajes. Y si hay algo que quiere explotar o algo en nosotros, ponerlo bajo la sangre de Cristo. Amén, bajo la sangre de Cristo, llevarlo allí a la cruz. Recordarnos ese texto, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, cuando se quiere levantar, cuando quiere explotar en eso. Y después sigue en el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjense, ahora lo que nosotros encontramos acá, benignidad, mansedumbre, paciencia, son frutos del Espíritu. No están en nuestra naturaleza, no están. Al contrario, nuestra naturaleza está en la otra lista, pero en esa naturaleza. Por eso es una de las cosas, lo más central que tenemos que buscar es ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque es el Espíritu Santo el que va a producir esos frutos que nosotros no los tenemos en nuestra naturaleza. El cambio, el que va a ser el cambio total, esa benignidad, bondad. Dice, soportándoos unos a otros y perdonando si alguno tuviere queja contra otro. Porque va a haber momentos que de pronto nos van a querer hacer sacar chispas. Aún dentro de la iglesia vamos a tener problemas, pero dice soportándonos unos a otros. Un espíritu perdonador. Eso es lo que tenemos que tener. Por eso Efesios 4, 26, 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Una de las cosas que tenemos que tener las cuentas cortas, no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, sino arreglar, tratar de arreglar y no dejar agujeros. Por eso porque dice a continuación, no deis lugar al diablo, porque el diablo dice que anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces nosotros tenemos que tapar, tenemos que cerrar toda hendidura, toda grieta que se quiera formar por de pronto una ira o por algo que de pronto que nos hicieron, que tal vez nosotros tenemos razón, pero Dios nos manda a perdonar, Dios nos manda a tener un espíritu conciliador, perdonador. Y fíjense el 14, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y el amor es el primer fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. El amor es el primer punto. Por eso dice en 1 Corintios 13, 4, 5, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece ni hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Fíjense cuántas cosas están encerradas en el amor. Si estamos llenos del amor de Dios, porque el amor nuestro no, nada que ver con esto. Es el amor a pesar de. Ese es el amor de Dios, que nos amó a pesar de que éramos pecadores, dando a su Hijo. Y ese es el amor que Dios quiere poner en nuestros corazones y que tenemos que buscar esas cosas de arriba. Y fíjense en el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y acá tenemos otro fruto del Espíritu, la paz de Dios, pero es una paz que no la da. No es lo mismo que la paz que uno siente cuando todo está tranquilo o algo. No, la paz de Dios es una paz a pesar de. Por eso en Juan 16:33 Jesús decía, antes de ir a la cruz, dice, estas palabras, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Gloria a Dios. Esa es tiene que ser una de nuestras premisas. Confiar, yo he vencido al mundo. Cuando nosotros estamos confiados, cuando nosotros estamos centrados, cuando Jesús está acá adentro, la barca no se va a hundir, hermano. La barca no se va a hundir. Tormentas pasarán, así como el rey David. David le pasó las 1001. Él cuando estaba cuando Saúl lo perseguía,
a pesar de que él no había hecho nada, ni se había sublevado, jamás se le había ocurrido siquiera, pero lo perseguía a muerte. Pero David podía decir que Dios era su roca y su fortaleza. Me acuerdo de que contaban de que cuando se hizo un concurso de pintura, entonces el tema era pintar algo que representara la paz. Entonces ahí se expusieron un montón de cuadros, pero el que ganó el primer premio, había unos que pintaban un amanecer, el mar todo tranquilo, otros en la pradera, una puesta del sol, todo tranquilo. Pero había el que ganó el primer premio, fíjense, era uno que representaba el mar embravecido golpeando contra las rocas, y en la hendidura de una roca estaba durmiendo un pajarito con la cabeza metida dentro del ala. El pajarito no tenía miedo porque estaba refugiado en la roca. Y así nosotros tenemos que estar, refugiados en la roca. Porque hoy día se está moviendo la gente por el miedo, el temor. Lo he escuchado en los noticiosos, y de pronto alguien estornuda en China, ya todos los mercados tiemblan. De pronto hay una corrida bancaria, el dólar se dispara por algo que de pronto pasó en Estados Unidos o algo. Ya todo. Pero la gente se mueve por el miedo. Pero nosotros es la paz de Dios es la que nos va en medio de la tormenta nos va a dar esa seguridad. Y tenemos que estar. Por eso David lo llamaba muchas veces a Dios mi roca. En Salmo 18:2 empieza. Dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Así es. Él estaba seguro ahí, él estaba seguro. Y todas las veces que Saúl quiso agarrarlo, nunca pudo llegar, porque él estaba allá, en la roca. Aunque a nivel natural, sí, estaba en una cueva, en algo, pero él en su seguridad estaba allá arriba, refugiado en él. Y seguimos con el verso 16. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Fíjense, ya en Deuteronomio 6, 6 y 7, Dios mandaba, dice: y estas palabras que yo te mando estarán hoy en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarse y cuando te levantes. Y eso lo que habla, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Porque Jesús dijo: de la abundancia del corazón, eso habla la boca. Por eso dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cantos espirituales. En Efesios también lo dice. Es importante, cuando estamos llenos de Dios, va a salir la palabra de Dios, va a salir alabanzas a Dios. Ese tiene que ser nuestro vocabulario. Un idioma distinto, un idioma diferente. Había un hermano, hay un hermano que todavía está, él era hijo de ucranianos y había crecido en una colonia. Los padres venían de allá y cuando estaban en la casa hablaban el idioma ruso. Y entonces, pero hablaban los dos idiomas. Y cuando lo envían a la escuela, como los padres eran creyentes, ellos le enseñaron. Pero cuando volvieron a casa, me contaba, dice: nos encontramos con que había palabras que no las conocíamos. Entonces decíamos: papá, esto no entiendo esas palabras, porque eran malas palabras.
Ellos no, los padres no le habían enseñado las malas palabras. Fíjense, por eso tiene que ser un lenguaje diferente. Tiene que ser un lenguaje diferente. Claro que va a ser una diferencia, nos van a ver como bichos raros, más en los jóvenes, en los que van a la escuela, por favor. Que por eso hay que orar doblemente. Por ellos necesitan. Porque de pronto no hablar el mismo lenguaje, que es un lenguaje muy sucio, hoy día hay una diferencia, van a notar la diferencia. Fíjense que cuando los discípulos, cuando los apóstoles fueron enfrentados allá en Hechos, una de las cosas que le decía, dice que por el hablar se notaba que habían estado con Jesús, los identificaban con el lenguaje. En el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús tiene un poder y una autoridad, pero tampoco lo podemos usar livianamente. Porque veíamos en la célula qué pasó con aquellos que quisieron echar un demonio allá en los tiempos de Pablo. Quisieron hacerse los vivos. El demonio, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. El demonio dice, sí, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? No, el nombre de Jesús no es un talismán para usarlo así, una varita mágica. Pero nosotros sabemos que hay un poder en el nombre de Jesús. Y fíjense que dice, todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre de Jesús. Y eso también nos lleva, si queremos hacer alguna cosa que no es correcta o que a Dios no le agrada, no podemos usar el nombre de Jesús para hacer algo incorrecto también. Pero si nosotros, eso nos hace tener a Jesús en la boca cada día. Vivir con Jesús en la boca, como a veces dice alguno. Y después pasa a hablar los consejos sobre la familia. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y ese es un consejo bastante importante, porque en aquellos tiempos las mujeres eran tenidas, en aquella sociedad eran muy tenidas en menos, ¿no? Pero fíjense en 1 de Pedro 3:7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense qué tremendo, qué cuidado también uno tiene que tener de la esposa. Cómo Dios da honor, pone en su lugar la familia. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero fíjense también, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Todo es como que los pone a todos en su lugar, los encarrila. Y después para manejarnos consejos para manejarnos en la sociedad. En el versículo 22, acá dice siervos, pero hoy día son patrones, ¿no? Dice, obedeced, los empleados quiero decir, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ni todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hiciera injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y acá hay una ley divina que se aplica también en el terreno natural, que dice en el versículo 24, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque al Señor, a Cristo el Señor servís. Pero está también la otra parte, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Y en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay una ley divina que nadie puede escapar a ella. Por eso es importante, aún en el trabajo, cuando no lo están viendo a uno, estar consciente de que uno está trabajando más que para un patrón, está trabajando para Dios. Por más de que sea un patrón que no es creyente, bueno, pero uno está haciéndolo como para Dios. Entonces uno no sirve al ojo, sino que uno sirve para Dios. Y por último, en 4.1 dice: amos, o sea, patrones, porque también le habla a los patrones: haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Así que tenemos mucho trabajo, como quien diría, pero hay una recompensa gloriosa, hay una recompensa gloriosa. Pero también está nuestra parte, que tenemos que poner, y tenemos que decir: Señor, escudriña. Si hay algo, hay cosas que tenemos que rectificar, que tenemos que arreglar, tenemos que hacer, arrepentirnos, como quien dice, recalculando, y volver a la senda, con la meta puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, sabiendo que el premio es glorioso y que Él está cerca. El premio está cerca, la recompensa. Padre,